Vamos a dar nuevamente gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único Hijo Yahweh Shia, que en el mundo conoce como Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Solo somos los nazarenos, israelitas, hebreos. Y vamos a empezar con Deuteronomio 13. Vamos a empezar con Deuteronomio 13. Porque mucha gente está perdida en diversas doctrinas hoy en día, ¿verdad? Pero cuando de tantas religiones, ¿cuál es la verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Así Pues es. si tú dices que crees la Biblia, vamos a ver qué ella dice, ¿verdad? Primero que nada, no andamos predicando religión, porque este libro no es acerca de religión, es acerca de una familia, ¿verdad? Que tiene costumbres y ordenanzas que el Altísimo le ordenó y que recibirá la corona de parte de su Mesías, Yahweh Hamashiach, a quien el mundo conoce como Jesucristo. Así es. Entonces, vamos de nuevo con Deuteronomio 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1. Dale luz. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Alahayam os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro poder con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro poderoso andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Que la palabra me dice a mí que cuando se levante un profeta soñador de sueños, yo me tengo que guiar ¿de qué? ¿De su señal o prodigio? No, porque él te dice que aún se cumpla lo que él te dijo, la señal o prodigio, el milagro que él dijo. Escucha, esto se va a cumplir, ¿verdad? Aún él te diga eso, y él te enseña, lo que él te enseña es que vaya en pos de alguien que no es que me habla la Biblia. ¿Qué yo tengo que hacer? No dar oído al tal profeta, porque es según su mandamiento, ¿verdad? Es según el mandamiento del Altísimo, porque yo me voy a tener que llevar. ¿Verdad que sí? Así es. Así es. Entonces, entonces, no voy a dar oído a las palabras del tal profeta. ¿Por qué? Porque el Altísimo me está probando para ver si yo me voy a dejar llevar por su palabra o si yo voy a seguir a hombres, o señales o prodigios. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces dame Efesios 4:14. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay demasiadas doctrinas, hay demasiadas religiones, hay demasiadas, pero y todas reclaman tener la verdad. Incluso nosotros reclamamos tener la verdad, ¿verdad que sí? Así es. Pero ¿qué importa lo que nosotros reclamemos? Lo que importa es que lo que nosotros enseñemos sea de acuerdo a esto, ¿verdad? Dame Efesios 4:14, hermano. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí me está hablando que eso de carajitos prácticamente, eso de niños. El dejarse llevar, ¿de qué? De engaños de hombres, de doctrinas de hombres. Así es. A partir de sugestiones emocionales. Por eso a nosotros no nos importan las emociones con las que vengan las personas. Lo que nosotros vamos a hablar es lo que está aquí, ¿sí o no? Así es. Dame primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Porque la Biblia me dice algo bien claro. Saludos, hermano. La Biblia me dice algo bien claro, dale ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, Si alguno habla, hable su propia palabra. según las palabras de Alahayam, Hable conforme a las emociones de los demás. según las palabras de tu poderoso. Entonces, nosotros vamos a ver y hablar con la Biblia. A mí que no me venga nadie. Por eso cada vez que vienen muchos de los cristianos, ¿verdad? Y me vienen a mí hablándome de la palabra, lo que ellos creen que es sobre la palabra, y yo les digo, búscame eso en la Biblia,
Yo en verdad ahora mismo no recuerdo dónde está eso, ¿verdad? Así es. Sin embargo, nosotros siempre que hablamos con la palabra. Incluso yo he visto cristianos que me dicen, no, pero no me lo leas, dímelo tú. Ujú. Siempre, man. Que yo sepa, a mí me dicen, léalo de nuevo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ok, entonces vamos a hablar conforme a la palabra de Dios de ahora en adelante, ¿verdad? Así es. Isaías capítulo 8, hermano. Porque la palabra me dice bien claro qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de ir a predicar, y no solamente de ir a predicar, sino de ir a escuchar y en ser enseñado, ¿verdad? Así es. Muchos reclaman ser discípulos del Mesías, ¿verdad? Y sabemos que el Mesías vino en el nombre del Padre. Entonces, léeme aquí Isaías 8:16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Check it out. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata la fe. ¿Qué dice? Sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio sella la ley. entre mis discípulos. Entonces, nosotros nos vamos a venir. No dijo milagros y prodigios ni señales, ¿verdad que sí? No es. dijo, ¿qué más? No dijo, ata la alabanza. No dijo, ata el adorador. No dijo, ata el habla bonito. No. ¿Qué dice ahí? Ata el testimonio, Ajá. sella la ley entre mis discípulos. Entonces tenemos que hablar según la ley y los profetas. Así es. Si nuestra doctrina no se compagina con la ley o los profetas, ¿qué tiene que pasar? ¿Tenemos que dar oído a esa persona? No. No. Y si tú le quieres dar oído, bueno, es para tu perdición. Porque por ahora tienes la libertad de escoger. Ah. Exacto. ¿Cómo estás? Saludos, ¿qué tal, hermano? Todo bien. Saludos. ¿Eh? Entonces, ¿verdad? Sí, sígame leyendo. Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha No, amanecido. léeme el 17. Versículo 17. Ajá. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Entonces, aún él dejó de mirar a quién, a Israel, por su pecado. Aún él dice, aún todo el mundo esté bajo maldición, yo voy a confiar en mi Altísimo, ¿verdad que sí? Así es. Sigue leyendo, el siguiente. Versículo 18. Ajá. He aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces, yo en mi casa serviremos a Yahweh. ¿Entiendes? No importa que todo el mundo quiera seguir en su propio camino. Sigue leyendo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, Ajá. que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vamos a nosotros a consultar a los muertos por los vivos. Vamos a consultar a adivinos, ¿verdad? Vamos a consultar a hombres que están hablando en contra de esto. No. Vamos a consultar las palabras de vida, ¿verdad que sí? Así es. Léeme aquí, ¿cuáles son las palabras de vida? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. A la ley y a los profetas. Sigue. Si no dijeren conforme a esto, Ajá. es porque no les ha amanecido. Entonces, el que me venga hablando de doctrinas y no me habla conforme a la ley, que es los mandamientos del Altísimo dado a Moisés, a los hijos de Israel por sus generaciones, Así es. ¿verdad? Ni a los profetas, no me hablen, no le ha amanecido, lo siento. Ya la misma Biblia lo descalifica, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, pero ¿cómo vamos a entender a la ley y los profetas? Dame Isaías 28, versículo 9. Porque hay reglas de interpretación en la Biblia, ¿verdad? Si un mismo documento te dice, para interpretarme, tienes que interpretarme de esta manera, de esta siguiente manera, yo no puedo hacerlo a lo loco. Bring it out. Isaías 28, versículo 9. Bring it out. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, Ajá. mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, aquí me está diciendo
¿Que a quién se le va a enseñar ciencia? ¿A quién se le va a enseñar doctrina? A los destetados, a los arrocados de pecho. Por eso que el Mesías dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niño. Así es. ¿Verdad que sí? Hay que tener la humildad de un niño. Hay que tener la dependencia y confianza en el Padre como la tiene un niño. Porque un niño no pregunta. Ya. Él no está fumando. Yo estoy wow. Entonces, aunque, ¿verdad? El niño no tenga que comer, él no se preocupa por eso, ¿verdad? Él a la hora de comer le va a decir, papi, tengo hambre. Y ya. Entonces, de la misma manera, el Altísimo nos dice que creamos en él de esa manera, como niños, ¿verdad? Pero por ser ingenuo, no. Sino por la humildad y por el deseo de aprender que tiene un niño. Léeme lentamente el 10. Versículo 10. Ajá. Porque mandamiento tras mandamiento. Mandamiento tras mandamiento. O sea, precepto sobre precepto. ¿Verdad? Así es. En otras palabras, el entendimiento de una ley yo lo voy a obtener a la luz de las demás leyes. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Mandato sobre mandato. Ok, aquí entonces varía en cierto modo. ¿Por qué? Saludos, Porque hay mandatos. Aquí estos mandatos se refieren a los decretos, los juicios. ¿Verdad? Juicio tras juicio. ¿Verdad? ¿Qué dice después? Renglón tras renglón. O sea, capítulo tras capítulo. Sigue. Línea sobre línea. Versículo tras versículo. Sigue. Un poquito allí, Un poquito aquí. otro poquito allá. Otro poquito allá. ¿Por qué? Porque para yo entender que es luz, que me habla en Primera de Juan capítulo 1, tengo que irme a Proverbios 6:23. Así es. Por eso un poquito aquí, un poquito allá. Entonces yo voy a entender la doctrina a partir de ¿qué? De este formato de entendimiento. Me doy a entender. Está complicado. Ok. Entonces así es que vamos a entender. Entonces vamos a ver si el cristianismo cambió estas cosas. ¿Verdad? O si el cristianismo se sigue sosteniendo a la luz de la Escritura. Da Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dame el 19 directamente. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante a uno de estos mandamientos muy pequeños, Ajá. y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, aquí me está hablando de que cualquiera que relaje o suelte uno de estos mandamientos, muy pequeño que sea, como las franjas, como las barbas, ¿verdad? Como tener un talit para cubrirse. Son cosas pequeñas, ¿verdad que sí? Sin embargo, él te dice que aún el que deje de hacer uno de estos, o sea, que lo suelte. Porque no es de que, pero todos pecamos, todos en algún momento hemos violado la ley. Sí, la ley contempla que tú vas a violar en cierto momento la ley. Una vaina ahí. Entonces, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí me está hablando de que el que relaje, el que suelte uno de estos mandamientos, en otras palabras, yo no voy a guardar, yo voy a guardar este, pero no voy a guardar este. Yo voy a guardar amar a mi prójimo, pero no voy a guardar el Shabbat. ¿Entiendes? No podemos hacer eso. Así es. Pues si lo hace, entonces será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y en el tiempo de los reinos de los cielos, los que sean pequeños, las personas que la van a tener fea. Saludos. Entonces Mateo 5, el Mesías nos dice algo bastante claro. Dame Mateo 5. Mateo 5, 19. Versículo 19. Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La palabra ahí que se usa para quebrante, ¿verdad? Es la palabra luó, que quiere decir soltar. Así es. Entonces yo no puedo hacer, voy a guardar estos mandamientos sí, pero este no. Yo no voy a amar a mi prójimo yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, pero no voy a guardar el sábado. No funciona así. ¿Por qué?
qué? Porque él dice que cualquiera que suelte uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Y no quieras averiguar qué es ser pequeño en el reino de los cielos. Deja de estar averiguando cuál es el pago del impío y preocúpate más bien cómo se salva el justo. Así es. Entonces dame por favor, porque muchos dicen, que ahora no estamos en la ley, estamos en la gracia. Ahora no estamos en la ley, estamos en la fe. Dame Mateo 23, 23. My friend. Hey, Hey, bro. Dios te bendiga, mi hermano. All you right. too, bro, you too. Sí, te libro del enemigo. Sí. Seguimos. Mateo 23, versículo 23. Bring it up. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos diezmaban cosas que la ley no les requería que diezmaran. Pero ellos son los más santos que diezmaban lo que no se les pedía diezmar. Sino, Y dejáis lo más importante de la ley, ¿qué es lo más importante de la ley? la justicia, la misericordia y la fe. Y la fe. Porque muchas veces dicen que no estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, estamos en la fe. Pero una de las cosas más importantes de la ley, ¿qué es? La fe. ¿Y qué dice nuestro querido hermano Pablo en Romanos 3:31 acerca de la fe y la ley? ¿Cuál es la relación que tiene? Esto es lo que tenemos que estarnos preguntando. Romanos 3, versículo 31. Bring it out. Luego por la fe invalidamos la ley. Luego por la fe. Por eso que es muy importante de la ley. Una de las cosas más importantes de la ley es la fe. Así es. ¿Qué dice de nuevo? Luego por la fe invalidamos la ley ¿Qué responde el hermano? en ninguna manera. En ninguna manera podemos dejar o invalidar la ley porque decimos que ahora creemos en Cristo. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay pasajes de Pablo en el cual muchos se pierden por no conocer la ley y por no tener el fundamento de lo que Pablo está diciendo. Primero que nada, vámonos a Romanos capítulo 1. Para que veamos que Pablo en todo tiempo está hablando de la ley. Dale, Romanos capítulo 1, versículo 1. versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, Ajá. llamado a ser apóstol, Ajá. apartado para el evangelio de Dios, Ajá. que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, el evangelio que él predica es según los profetas. Así ¿En qué es. momento los profetas dijeron y llegará el momento en que el Mesías morirá y se abolirá la ley? No me parece. ¿En qué momento me dice a mí que la palabra del Altísimo no es para siempre? Porque esto son palabras, esto es Yahweh dijo, Yahweh habló, Sí. Yahweh mandó a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué dice que es? Es según, en su evangelio es según, ¿qué? Los profetas, ¿verdad que sí? Así es. ¿Y qué me dice Isaías 8, como leímos? A la ley Y al y al testimonio. testimonio. Si no dijeron conforme a esto, no les ha amanecido. Pero Pablo está diciendo que está hablando según el testimonio. Dame Romanos 2:13. Para ver si es consistente lo que yo estoy planteando, de que Pablo está predicando a favor de la ley y que la ley, ¿verdad? El ser fiel y obediente a los mandamientos del Altísimo, ¿verdad? Te lleva a Cristo. Romanos 2, versículo 13. Bring it out. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces la pregunta es, ¿él habló mentira ahí? Entonces, ¿tú sabes dónde es que la gente se pierde? Dame el capítulo 3, versículo 28. Aquí es que la gente se pierde. Y es por no entender la ley. Aquí es que la gente se pierde. Lee. Capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces aquí me está diciendo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sabes? Aquí me está hablando de obras. Léeme el 27 para entender de qué está hablando. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No, sino por la ley de la fe. Léelo bien. Desde el principio otra vez. En una parte tengo que buscar. ¿Dónde pues está la jactancia? Ajá. Queda excluida. La jactancia queda excluida. Tú no te puedes jactar de tu justicia. ¿Por qué? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No, por cuál de las obras no. ¿Por cuál de las obras? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Ok. Por la de las obras. Eso. Por la de las obras.
No, sino por la ley de la fe. sino por la ley de la fe. Bring ¿Cuál it es la out. ley de la fe? That's Ah, o right. sea que como quiera me sigue hablando de leyes. Es que hay una ley que es de obras, de cosas que tú haces, y hay una ley que es de cosas que tú crees. Dame Deuteronomio 18, versículo 15 al 18, Aleluya. que es el mandamiento que me habla de creer en el Mesías. Deuteronomio 18, versículo 15. Ajá. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu alahaya, a él oiréis. Pregunta, este mandamiento, ¿qué obra requiere de mí? Fe. Aquí me está mandando a escuchar lo que él dice y hacerlo. Así es. Es creer en él. Es prácticamente cuando él predique, cuando él vaya con la palabra, es escucharlo. Léelo de nuevo para ver si yo estoy equivocado. Deuteronomio 18, versículo 15. Ajá. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu poderoso, Ajá. a él oiréis. A él oiréis. ¿Dónde Bien. está? Es una ley, ¿verdad que sí? Así es, Él está mandando a creer en él, ¿verdad que sí? así es. Me pregunta, ¿qué obra está ahí? ¿Cuál es la obra ahí? No hay. Es escuchar nada más, ¿verdad? Y creer en lo que él diga, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿quién es este profeta? Vamos a aterrizarlo. Juan 1:45. Vamos a que la misma Biblia nos confirme quién es este profeta que había de venir. Juan 1:45. Juan capítulo 1, versículo 45. Bring it out. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, este profeta que dice en Deuteronomio 18, versículo de 15 al 18, es el Mesías a quien el mundo conoce como Jesús, Así es. ¿verdad? Entonces, este es el Mesías, ¿verdad? Entonces, esto es una ley de qué? De fe. De fe. Esto es una ley